Buenos días. ¿Se escucha bien hasta atrás? Ok. Mis hermanos, vamos a orar para poner ese espacio en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, porque nos has traído hasta este lugar para congregarnos en tu nombre, para alabar, bendecir y glorificar tu santo ser. Te rogamos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento y nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios, que nos enseñes, que nos instruyas, oh Dios, en tu verdad, que podamos crecer en ella para conocerte y poder apreciar también a sí mismo cada cosa que nos das. Todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, para empezar, quiero que tomemos nuestro texto base de la escuela del día de hoy, el cual se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Eh, Primero que todo, buenos días para los que no he saludado. En la mañana de hoy, mis hermanos, como ya he sabido, la clase pasada ya terminamos con nuestra serie de introducción al Antiguo Testamento con relación al libro de Deuteronomio. Acabamos por completo lo que fue el Pentateuco. En la mañana de hoy vamos a retomar nuevamente nuestra serie de teología sistemática. Vamos a abordar una serie que tiene que ver con los roles en la iglesia. Este domingo en particular estaremos viendo una serie, eh, o básicamente vamos a tratar el tema del rol del anciano. Es el tema que consideraremos en la mañana de hoy. Eh, en una de las enseñanzas, mis hermanos, más extensas del Nuevo Testamento acerca de los ancianos, el apóstol Pablo empieza diciendo: palabra fiel, si, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pedro, asimismo, en lo que acabamos de leer, también indica lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cada una de estas palabras, mis hermanos, nos dice mucho acerca de este bello oficio y del rol que desempeñan aquellos que ostentan este cargo. Mis hermanos, el Nuevo Testamento enseña en cierto contexto que existió un líder o pastor llamado Timoteo y Tito, responsables de entrenar y establecer ancianos, mientras que en otro contexto se da por hecho de que el liderazgo está conformado por ancianos en funciones pastorales y de enseñanza y administración eclesiásticas, como Pedro menciona en esta carta. Es importante, mis hermanos, identificar el significado de esta palabra anciano. A decir verdad, nuestro texto inicial nos da bastante luz acerca de este rol, pero es importante, mis hermanos, y hacemos bien en acercarnos a las escrituras. Eso es además bastante sano para poder identificar quién es el anciano, cuáles son sus funciones, qué espero yo acerca del anciano. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, este término anciano
o también episcopo, que significa supervisor u obispo. Son términos intercambiables que vamos a ver o que se van a ir viendo en algunos textos. La palabra anciano, pastor, incluso el obispo. Son términos que se van a ir intercambiando en la medida en que se consideran instrucciones con esta temática. Eh, Aunque no totalmente son sinónimos cada una. El término anciano, que de la palabra griega presbúteros, denota la dignidad de su función, tanto que episcopo señala los deberes inherentes al título. Son palabras que se refieren a la misma persona o al mismo oficio, pero que tienen una intención particular cada una. Las instrucciones para establecer ancianos en las iglesias las encontramos en la carta de los Hechos, cartas pastorales también como Timoteo y en algunas epístolas universales. Por medio de estos libros, mis hermanos, nosotros conocemos más instrucciones sobre las funciones de los ancianos en la iglesia local. En cuanto a la posición de los ancianos, como ya mencioné, en numerosos pasajes del Nuevo Testamento indican la palabra anciano, como ya hemos visto, presbítero, obispo, que también se utiliza la palabra episcopo, y pastor, que es la palabra griega poimen. Y ellas, o todas estas palabras, hacen referencia a la misma responsabilidad. Ahora, esta palabra anciano no necesariamente en toda la Biblia se refiere al oficio. Muchas veces también se va a referir o refiriéndose a la edad, a una cierta edad. Lo que hay que tener en cuenta básicamente es el contexto en el que se dice. Porque muchas veces Pablo va a utilizar refiriéndose a ancianos y ancianas, pues refiriéndose a la edad. En otras palabras, los obispos y pastores no son distintos de los ancianos. Básicamente, o en conclusión, podemos decir, es el mismo oficio. La idea general aceptada en la mayoría de muchas iglesias es que el pastor es el más importante en una jerarquía y que abajo están los ancianos, pero es completamente ajena a las escrituras. Muchas veces, o algunos de nosotros venimos de ciertos contextos eclesiásticos en los que el anciano es diferente al pastor y que tienen otras funciones y que tienen un rango diferente. Pero al nosotros acercarnos a examinar lo que la escritura enseña con relación a este término, vemos que tal enseñanza es ajena, es totalmente alejada de lo que realmente se nos enseña. Esa no es la enseñanza bíblica. Por tanto, como aconseja el apóstol Pablo, mis hermanos, nosotros hacemos bien en estar atentos a lo que la escritura enseña para no desviarnos a izquierda ni a derecha, sino seguir con rectitud sus enseñanzas, pese a todo lo que nosotros podamos escuchar o a ciertas ideas que quizás nos parezcan atractivas. Y mis hermanos, es una bendición para la iglesia local en la medida en que estos oficios se ejercen tal cual como la Biblia lo enseña. Asimismo, son eh, negativos en la medida en que estos se alejan de la enseñanza bíblica. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros que se refiere esta palabra o estos términos al mismo oficio? Mis hermanos, las cualidades para un obispo o episcopo, que es la palabra que se utiliza, que se encuentran en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículos del 1 al 7, las de un anciano o presbútero, que se encuentra también en Tito, son paralelas. De hecho, en Tito, Pablo usa ambos términos para referirse a un mismo hombre, presbíteros y episcopos. Mis hermanos, estos términos se usan de una manera intercambiable, como ya lo mencioné. En Hechos 20, el versículo 17, Pablo reúne a los ancianos, dice el texto, de la iglesia de Éfeso para darles un mensaje de despedida. El versículo 28
de ese mismo capítulo, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, una palabra episcopo, para apacentar, que es la palabra poimano, que tiene que ver con también el término de pastor. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Cada uno de estos términos que nosotros ya mencioné son utilizados o relacionados en el mismo contexto del pastor, del anciano, lo hijo, para referirse a este oficio. En esta carta de primera de Pedro que estuvimos viendo de los versículos 1 y 2, también usa estos tres términos en el mismo contexto. Cuando Pedro escribe, ruego a los ancianos, aquí la palabra nuevamente, presbíteros, que se encuentran entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, la misma palabra que utiliza Hechos, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, episcopeo, la nueva palabra, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Vamos a encontrar que cada una de esas palabras están asociadas o relacionadas a un oficio, a un rol particular. Los diferentes términos, mis hermanos, indican varias características del ministerio, sin variar los niveles de autoridad ni separar las responsabilidades, como algunas iglesias quizás lo practican o lo admiten. En el mismo oficio vemos la misma responsabilidad. Ahora, Pablo establece los requisitos para elegir a un anciano o pastor de la iglesia. Y mis hermanos, a estas alturas debería ser obvio o deberíamos estar claros, pero también expresarlo claramente. Dios ha llamado a hombres y solamente a hombres para ser ancianos de la iglesia. Y pues mis hermanos, inmediatamente antes de tratar el tema del obispo Pablo, dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dado el contexto inmediato de este versículo a nivel más elemental, mis hermanos, debe aplicarse al papel del obispo, el cual es definido fundamentalmente por ambas funciones y enseñar y ejercer, que es del enseñar y ejercer autoridad. Por eso el asunto. Ahora, ¿significa esto que las mujeres nunca pueden enseñar o confrontar el pecado o ser ejemplos de piedad? De ninguna manera, ¿verdad? Por supuesto que no. Seguramente eh, puedas pensar en mujeres piadosas que Dios ha usado para guiar a otros. Pero ser anciano es más que tener un don o un ministerio. La palabra anciano describe un oficio específico, un papel divinamente asignado, una posición diferencial dentro de la estructura organizativa de una iglesia local. Al igual que el padre tiene una posición diferente y divinamente asignada dentro de lo que es la familia, y como sucede en el rol del padre, Dios ha llamado soberanamente a hombres calificados para enseñar, para desempeñar el papel de ancianos. Cuando nosotros leemos inclusive las instrucciones que Pablo da a Timoteo acerca de quiénes son estos hombres o estas personas que son llamadas a este oficio, cada una de esas características, mis hermanos, Pablo señala a un hombre. Y es algo que nosotros ya tenemos claro, algo que sobre lo cual no vamos a discutir en esa mañana. Ahora, debido a la responsabilidad de la investidura del anciano, Pablo es bastante cuidadoso en listar las características de ellos. Lo que vemos, como les mencioné, en Timoteo, también en Tito, en las tres cartas pastorales. Pablo explica cómo deben ser los ancianos de la iglesia y las actitudes que deben evitar al describir a los falsos maestros. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos del rol y de los deberes que tienen los ancianos o los pastores de cada iglesia,
Entre esos es el apacentar, como lo menciona Pedro. Esta palabra apacentar tiene unas implicaciones bastante importantes. En la medida en que nosotros nos acercamos a examinar esto, nosotros debemos ser conscientes de la ardua labor que esto implica. Dios ha instituido dentro de la iglesia un liderazgo de ancianos. Un anciano es parte de la pluralidad de hombres bíblicamente capacitados que pastorea y supervisa la iglesia local. No podemos, mis hermanos, avanzar en la evangelización ni en la responsabilidad de la iglesia como tal si los cimientos no están firmes y bien sujetos a la verdad revelada por Dios. Es por eso, mis hermanos, el poder instruirnos y acercarnos a las escrituras para reconocer que lo que Dios ha instituido o ha enseñado acerca de lo que debe ser eh, el anciano. Mis hermanos, la identidad y la eficacia de cualquier iglesia están directamente relacionadas a la calidad de su liderazgo. Voy a repetir eso. La identidad y la eficacia de cualquier iglesia local están directamente relacionadas a la calidad de su liderazgo. Es, mis hermanos, por eso importante a la hora de cuando la iglesia se acerca a elegir a los que van a ser sus diáconos y sus ancianos. No dejarse llevar por temas de que si me cae bien o tengo mejor afinidad y este tipo de cosas. Dios a través de sus apóstoles ha enseñado cuáles son esas características de las cuales nosotros debemos fiarnos a la hora de hacer tal elección. Esto es por lo que las escrituras remarcan la importancia de un liderazgo de la iglesia, eh, ciertas características y marca un modelo de conducta específico para evaluar a aquellos que van a instalarse en este oficio o posición. Nosotros por eso debemos ser cuidadosos, mis hermanos, también a la hora de la elección de lo que son nuestros ancianos y diáconos. Cuando la época apostólica llega a su fin, la posición del anciano emerge como el máximo cargo de liderazgo en la iglesia local, por lo que conlleva una gran responsabilidad también la elección de los mismos. No había un tribunal de apelación superior ni un mejor recurso para conocer la mente y el corazón de Dios con respecto a los asuntos de la iglesia que la misma iglesia. La iglesia que está encargada de elegir sus ancianos. Ahora, en cuanto al papel mismo del anciano, mis hermanos, para la iglesia, para que la iglesia cumpla su papel, es necesario que esté organizada de acuerdo al modelo bíblico, de una manera de la manera en que se constituyó un tabernáculo siguiendo un modelo y que se construyó el templo siguiendo un modelo establecido por Dios. Ya lo hemos visto en la serie que hemos estado viendo acerca de los primeros libros de la Biblia. Dios estableció cómo debían ser las cosas. Cuando miramos cómo debía ser el tabernáculo, cómo debían construirse todas estas cosas. Asimismo, la iglesia tiene que seguir el modelo de su cabeza y salvador que ha determinado también cómo deben ser estos ancianos. Ahora, uno de las roles o una de las actividades y básicamente por lo cual el anciano debe procurar básicamente lo que es su trabajo, pastorear el rebaño de Dios. Deben proteger la vida espiritual de la congregación. Es por eso también que la Biblia también en Hebreos nos enseña algunas cosas acerca también hacia la iglesia. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mis hermanos, cuando nosotros
nos detenemos a mirar el trabajo de pastorear la iglesia, nosotros debemos dar gracias a Dios por las personas que Él mismo ha puesto para que pastoreen su iglesia. Cuando miramos cada detalle, lo que implica, las cosas que debe enfrentar a la hora al estar delante de la congregación, nosotros debemos tener una estima bastante elevada acerca de ello. Es por eso que se nos instruye a obedecer y a sujetarnos a ello. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas como quien ha de dar cuentas. Este versículo nos dice específicamente ancianos, pero no dice específicamente ancianos, dice obedecer a vuestros pastores, pero el contexto se refiere a los líderes de la iglesia. Ellos deben responder por la vida espiritual de la iglesia, velando por el rebaño, no por obligación, como dice Pedro, sino voluntariamente, que es la manera en como Dios quiere. Otra de las características, y esto directamente refiriéndose a los ancianos, no hacer esto por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Mis hermanos, la aspiración, el deseo, la libertad, eh, todo esto debe ser parte del obispo. Un pastorado fiel demanda mucho de quien a Dios le concede tal oficio. Por eso, si no se tiene un deseo interior de, de representar como es digno de este rol, mis hermanos, no aspires a ello. Porque en la medida en que lo haces simplemente eh, llevado quizá por una emoción simple o por temas de un compromiso, mis hermanos, no se están haciendo las cosas como Dios demanda que deban hacerse. Ahora, esto significa que una falta de deseo es un problema también. Es necesario el deseo de poder de tener este cargo. Una de las labores más demandantes acerca de este rol es de enseñar las escrituras. Pablo dijo que un obispo debe ser apto para enseñar. Primera carta a Timoteo. Mis hermanos, y enseñar la Biblia es fundamental para el trabajo pastoral del anciano. El hecho de que Dios requiera que los ancianos enseñen a su pueblo no debe sorprendernos para nada. Dios gobierna a su pueblo con su palabra, por lo que los líderes del pueblo de Dios siempre se les ha encomendado la comunicación de la palabra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 4, en los versículos 13 al 15 dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuiden el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mis hermanos, existe una segunda dimensión en las labores de enseñanza de un anciano. Estos no solo participan de la enseñanza, sino que deben proteger a la iglesia de la falsa enseñanza. Debe participar tanto en la ofensiva como en la defensiva doctrinal. Retenedor, dice Tito, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mis hermanos, este oficio, así como tiene ciertos beneficios, mis hermanos, la escritura también es muy eh, teniente al tema de ciertas obligaciones, ciertos cuidados que el anciano debe tener.
Miren cuando Pablo le instruye a Timoteo, dice que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Mis hermanos, ciertamente ciertos cargos, cierta dignidad que les da a las personas, tienden a forzar el corazón o a inclinar el corazón hacia el orgullo y hacia ciertas cosas. Es por eso, mis hermanos, la importancia también de que la iglesia local ore por sus pastores, porque el cargo, esta dignidad que les es dada, ciertamente eh, enfrenta muchos desafíos. Por eso, cada exhortación que Pablo da en sus cartas pastorales no son para nada a la ligera, porque somos seres humanos y en esta condición que hay es muy eh, rápido que el corazón se desvíe, que el corazón se desvíe. Es por eso importante, mis hermanos, que en la medida en que estos pastores o ancianos atienden a cada una de estas exhortaciones que les son dadas, también la iglesia local esté orando por ellos. Eso es una tarea importante. Otra cosa que se le demanda a este anciano pastor y es eh, no enseñorearse de la congregación, no enseñorearse de la congregación. Mis hermanos, una de las cosas que nos indicó nuestro primer pasaje, eh, nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplos de la grey. Deben ser ejemplos de obediencia a Dios. La responsabilidad principal, mis hermanos, de un anciano es la de servir en la administración y en el cuidado de la iglesia. Mis hermanos, esto conlleva un gran número de obligaciones específicas, cosas que quizá cuando estamos de aquel lado sentados no vemos, cosas que simplemente nosotros llegamos a la iglesia, nos sentamos, se nos da una enseñanza, se nos da el alimento que necesitamos. Pero mis hermanos, detrás de todo de toda esta organización, del traer la palabra de Dios a la iglesia, hay un trabajo duro, hay un trabajo delicado, trabajo que requiere tiempo, dedicación. Mis hermanos, el pastor debe dedicar horas de oración y estudio, interiorizar cada una de estas cosas que trae a la iglesia. Como supervisor espiritual del rebaño, los ancianos, mis hermanos, tienen que determinar la dirección de la iglesia, supervisar la iglesia, ordenar a otros, eh, gobernar, enseñar y predicar. Y esto lo vamos a ver a lo largo de muchos pasajes. Vamos a encontrar que son los que están a cargo de exhortar y refutar y actuar como pastores siendo un ejemplo para todos. Estas responsabilidades ponen a los ancianos en el corazón del trabajo de la iglesia. Es por eso, mis hermanos, que el trabajo del pastor o del anciano deben ser tenido en una estima muy alta, porque el rol que ellos desempeñan tiene demasiadas implicaciones. Y ahora lo que es más importante, y es que ellos deben dar cuentas a Dios por las personas que están a su cargo, por las personas que están a su cargo. Y comprendo que cada herencia doctrinal lleva a establecer reglamentos internos sobre la doctrina, la administración, la liturgia. Estas conclusiones pueden variar con cada misión y hasta cierto punto siguen siendo bíblicas. Sin embargo, hay una verdad que es aceptada en toda iglesia y sin importar la denominación. La iglesia necesita eh, de sus líderes,
para servir en el cumplimiento de la gran comisión. Y mis hermanos, si perteneces a una iglesia que requiere de un solo pastor, pide a Dios por consiervos que deseen recibir la capacitación para servir también en este ministerio y sean ancianos con funciones pastorales. La evidencia bíblica de un liderazgo pastoral compartido con ancianos es desarrolladora y debemos promoverla. Esto de la pluralidad de ancianos que nosotros vemos en nuestras iglesias es sano, mis hermanos. La pluralidad de ancianos es sana. Estamos en un ministerio para dar gloria a Dios por medio de un equipo que desarrolle la tarea pastoral. Este tema de la pluralidad de ancianos, como mencioné, el patrón constante se observa a través del Nuevo Testamento, es que cada congregación local de creyentes está pastoreada por una pluralidad de ancianos establecidas por Dios. Es decir, este es el único modelo para liderar la iglesia dado en el Nuevo Testamento. En ningún lugar de la Escritura se encuentra una asamblea local regida por la opinión de la mayoría al estilo de una democracia o por un solo pastor al estilo de una dictadura. El apóstol Pablo dejó a Tito en Creta y le dio instrucciones de establecer ancianos en cada ciudad. Y aquí es importante que se note el plural a la hora de señalarse ancianos. Se puede decir mucho de los beneficios, mis hermanos, de un liderazgo compuesto por la pluralidad de hombres piadosos. Su consejo y sabiduría en conjunto ayudan a asegurar que las decisiones no son de la voluntad o están al servicio de un solo individuo. Si hay división entre los ancianos a la hora de tomar decisiones, todos los ancianos deben estudiar, orar y buscar la voluntad de Dios conjuntamente hasta que se alcance un consenso. De esta forma, la unidad y la armonía del Señor que el Señor desea para la iglesia comenzará con ellos o con estas personas que Él ha escogido para guiar la grey. Mis hermanos, eh, con eso concluyo lo que es la enseñanza del día de hoy. Como resumen de lo que hemos visto en esta escuela, mis hermanos, la Biblia es muy específica y muy detallada acerca de lo que es este rol, este oficio del pastor o anciano. Es importante, mis hermanos, inclusive, no solo esto está para los que aspiran al pastorado o los que aspiran a ser líderes en la iglesia, sino también para la misma iglesia. Todas estas instrucciones y las características que son dadas son importantes para todos. ¿Por qué? Porque la iglesia misma es la que está a cargo de escoger a cada uno de los que van a ser sus líderes. Es por eso que es importante reconocer cuáles son las instrucciones de Dios para hacer tal elección. Y para los que son pastores o ancianos y líderes de la iglesia, cada una de estas cartas, asimismo como da ciertas exhortaciones y les demanda muchas cosas. Quiero leer lo que al final dice nuestro texto base de Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Vamos a orar y si tenemos un espacio para preguntas y aportes. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has colocado en esta iglesia local hombres piadosos, hombres que, oh Dios, que tú mismo has escogido para que guíen a tu iglesia. Te damos gracias por este maravilloso don. Te rogamos asimismo que ilumines nuestro corazón, nos guíes y que nos lleves también, oh Dios, a que cada día oremos por quienes están en eminencia,
quienes están representando a tu iglesia. Ayúdanos asimismo a tomar buenas decisiones que convienen para tu iglesia, para el crecimiento y el desarrollo y la expansión de tu reino. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, preguntas, aportes. Acá, mi hermano. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. La pregunta, hermano Kelvin, es acerca de cuando uno se sujeta al pastor o a los ancianos. Yo entendí que es a todos, o sea, en lo que respecta a que ellos lo aconsejan a uno. Pero de la congregación de donde yo venía, yo me acuerdo que el pastor le decía a los que estaban en el púlpito de la cuestión del culto, o sea, la cuestión de los de la alabanza, él les prohibía a ellos que no podían estar después de las 9 de la noche, ni en la calle, ni con el WhatsApp abierto. Y yo me quedaba así como que, o sea, ¿hasta dónde está delegada esa sujeción? Es la pregunta mía. ¿Hasta dónde llega la sujeción, mis ¿Es hermanos? es en la enseñanza de la palabra o metiéndose hasta en la casa de la persona? El tema de la sujeción a los pastores, hay que distinguir cuando, o sea, hay una dictadura ahí, cuando hay lo que conocemos también como legalismo. Mis hermanos, hay ciertas cosas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de nosotros dejarnos guiar por aquellos que están eh, estudiando de la Grey. Y tenemos un ejemplo claro en las Escrituras. Cuando Jesús, mire que cuando habla refiriéndose a estos escribas y fariseos, él también le dice a sus seguidores que debemos nosotros también ser cuidadosos de que sean personas piadosas, que enseñen la palabra de verdad, que cada cosa que se nos diga esté de acuerdo también a las escrituras. Cuando vemos que eso se aleja, nosotros debemos tener cuidado, buscar un consejo directamente de las escrituras acerca de lo que se nos está indicando. Buenos días, un pequeño aporte ahí adicional. Y bueno, viendo el caso así a simple vista, uno puede ver el abuso de autoridad. Y como tú muy bien lo decías cuando hablabas de iglesias que tienen un solo pastor, en donde se ve más no hay una democracia, sino una imposición, una violación incluso de derechos. Y en este caso ya hay una intervención más allá de lo que podría hacer. Es muy diferente que un pastor le aconseje a un ministro o a un miembro de la iglesia, le aconseje, por lo menos decirle, te aconsejo, mi hermano, que en vez de estar perdiendo el tiempo en el Facebook y cosas, te dediquen más bien ese tiempo a estudiar la palabra. Pero se lo estás aconsejando. No hay una imposición. No es que tú no puedes hacer, porque ya ahí hay un abuso. Ahí, como diría el apóstol Pablo, hay que salir huyendo, que salir corriendo de ahí, porque ya se está pasando de la línea. Incluso hay casos en donde pastores casan a miembros de la iglesia solamente porque ellos dicen que esa es la mujer que Dios le dijo que debía casarse con él. Y terminan haciendo un desastre esos matrimonios precisamente por el abuso que hay muchas veces de pastores. Es cierto y me gustó precisamente el término que el hermano Kelvin usa y que la escritura lo muestra así, porque el pastor, más que un líder, es un guía. Entonces, como guía, no impone, como guía enseña. Por eso, el conocer lo que la escritura enseña para poder guiar con el ejemplo primeramente y también con lo que la escritura dice, no abusar. Era el aporte que quería hacer con respecto a la pregunta. Como aporte, le quería leer al hermano que a veces nosotros es bonito lo que podemos tener como recurso la palabra. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 dice, no como dictadores,
para quienes están a cargo de ustedes, sino como modelos del rebaño. A veces nosotros debemos tener mucho cuidado, todos los creyentes. Nadie debe enseñorearse de nadie, y menos un ministro enseñorearse de la grey. Sí, esa es una muestra clara de que no hay un verdadero llamado del Señor, sino que esa persona que se hace llamar pastor se impuso, así como quiere imponerse ante las demás ovejas. Buenos días, amada iglesia. Dios me los bendiga grandemente. Bueno, es una escuela maravillosa, Kelvin. Una escuela muy, muy hermosa. Es muy importante tener en cuenta, pues ya lo que acaba de manifestar ahí el hermano, y el pastor Pedro le da también una aclaración muy buena. Y es que, hombre, los ancianos de una iglesia son líderes, son guías del rebaño. El pastorado, cuando un hombre anhela al pastorado, tiene que entender lo que el Señor le está diciendo en su bendita palabra y entender que lo que él va a hacer, lo va a hacer por amor a Cristo. No se puede enseñorear un anciano de los miembros. Es un líder, es un guía. Está trabajando en la obra del Señor, guiando a su pueblo. Usted decía al final de la escuela algo muy hermoso, y es que vendrá el Rey de los pastores. Y cuando llegue, nuestros pastores les será impuesta esa corona hermosa por un trabajo que verdaderamente vienen haciendo dentro de la iglesia. Eso que acaba de decir el hermano, eso se ve en muchas iglesias, pero es que vemos muchos hombres que se hacen llamar pastor, que verdaderamente tan es como comerciando la palabra de Dios. Y yo le digo a esos pastores, a esos que se hacen llamar pastores o líder espiritual, que ese comercio con la palabra de Dios van a tener como ganancia el infierno. Ese es mi aporte. Gracias, mi hermano. De hecho, la Biblia tiene muchas advertencias contra eso. De hecho, hay una expresión bastante fuerte cuando dice, hay de quienes se apacientan a sí mismos. Son palabras bastante fuertes, y ese cargo que ostentan, ciertamente Dios les va a demandar una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Y ciertamente en el camino de este oficio surgen muchas cosas, muchos problemas, cosas que inclusive les van a llegar a tomar decisiones de desistir y todo este asunto, porque el tratar con los problemas de una iglesia no es fácil, no es fácil. Pero mis hermanos, la recompensa después de tanto trabajo, ya el mismo Señor Jesucristo la dará. Un aporte más que quería hacer es precisamente sobre la sujeción de tanto de la iglesia a los pastores como de los pastores a la iglesia. Siempre se habla de sujetarse la iglesia a los pastores, pero nunca se habla o no se enseña sobre la sujeción que debe haber de los pastores hacia la membresía de la iglesia. El pastor no es de los que va a hacer o va a imponer lo que a él le plazca o lo que él decida solamente porque él lo quiere así. Él debe estar sujeto a las decisiones tomadas por la membresía. Es ahí donde muchos que se hacen llamar pastores demuestran que no lo son cuando no se sujetan a las decisiones de la iglesia,
sino que por el contrario se hace lo que yo digo. Y muestran que no están haciendo las cosas por amor al Señor, como decía el hermano Manuel, sino que lo hacen solamente por egocentrismo, por amor al dinero, por amor a cualquier otra cosa que no es al Señor. Entonces, es muy bonito cuando nosotros analizamos todo el rol y todo el ministerio pastoral, ya que nosotros, todos los varones, de una u otra manera, somos pastores. Porque si no somos pastores de la iglesia local en donde asistimos, somos pastores de la iglesia hogar que tenemos en casa. Entonces, es ahí donde lo que tú decías, hermano Kelvin, sobre los requisitos que establece el apóstol Pablo, o que establece el Señor a través del apóstol Pablo, son para todo creyente, porque todo creyente tiene que pastorear su hogar. Sea o no pastor de la iglesia, debe pastorear su hogar. Y debe pastorearlo con ese ejemplo y esa sujeción a Cristo. Porque si no hay sujeción a Cristo, todo lo que hagamos va a ser por nuestro pensamiento y no por la voluntad de Dios. Entonces, detallemos y estudiemos todos, no solo los que anhelan el ministerio pastoral, sino que todos los creyentes debemos estudiar como pastores que somos de nuestros hogares. Y otra cosita era una frase que dice un pastor amigo y que me gusta cómo la expresa porque dice mucho, y es: los pastores, como pastores, parir ovejas es difícil, pero parir pastores es lo que la ley lógica enseña, porque parir ovejas debe ser de las ovejas. ¿Y a qué hace referencia él con eso? A cuando, o a que por haber mayor cantidad de ovejas dentro de la iglesia, la evangelización, aunque debe ser guiada por los pastores, es una responsabilidad de todas las ovejas. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a evangelizar, sea pastor, sea miembro, sea asistente. El hecho de ser creyente nos encaja dentro del mandato que nos da el Señor de predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos. Entonces no tendríamos excusa ante el Señor de que yo no evangelicé porque yo no soy pastor. Es una responsabilidad de todos. Era con lo que quería terminar mi aporte, mi hermano. No sé si alguien más.